Hola a todos. Hoy les contaré cómo ese granito de café que llegó al norte de Santander se hizo famoso en toda Colombia. Así que, comencemos. Existen diferentes procesos que van paralelos al desarrollo inicial del café en Colombia. Uno de ellos, por ejemplo, es que muchos de nosotros desde muy pequeños o con el paso del tiempo nos vamos preguntando a qué venimos al mundo, cuál es nuestro objetivo, nuestra misión. A las repúblicas independientes, a los países nacientes, les sucede exactamente lo mismo. Se preguntan por su papel en el mundo o por su rol en la economía mundial. ¿Somos ricos en recursos naturales? Exportaremos materias primas. Hay gente que definitivamente llegan a viejos y nunca se dan cuenta para qué vinieron. Ese es otro asunto. Pero en el caso del que estamos hablando, también se discutió cómo se van a superar las falencias y errores heredados desde la época de la colonia. La discusión de ese tema coincide con la creación de los partidos políticos en 1850, el liberal y el conservador. La discusión principal, o una de ellas, fue si mantener la economía abierta al libre mercado o proteger la economía, poner aranceles altos a las importaciones, es decir, con un sistema proteccionista. A eso agreguémosle que Colombia no era capaz de mantener o sostener un producto que ayudara a despegar la economía completamente. Desde la colonia se venía explotando oro constantemente. Pero luego llegó la moda de producir tabaco entre 1850 y 1880, o era más atractivo el añil, entre 1870 a 1873. Pues mejor hacerle a la quina, que eso fue entre 1870 a 1883. Para rematar, las guerras civiles seguían empeorando la economía y el fisco, o sea, las finanzas del Estado, seguían en la inmunda. Un momento. ¿Las guerras civiles empeoran la economía o las guerras civiles se crean porque la economía viene mal? ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Y llegamos a un primer despegue del café. La primera expansión que se dio ahí, en 1860. Hubo una expansión de la frontera cafetera. Como les dije en el capítulo anterior, habíamos empezado en Salazar de las Palmas, norte de Santander. Y el cultivo se fue moviendo paulatinamente hacia el sur, hasta llegar a Santander e incluso en Boyacá. Santander tenía la particularidad de que habían muchísimos pequeños propietarios que cada uno tenía su parcelita para cultivar. Y todo eso provenía de la colonia, ya que muchos blancos descendientes de europeos que eran muy pobres se asentaron allí. Y con el tiempo eso también provocó que muchos de ellos terminaran siendo pequeños manufactureros o pequeños comerciantes. Y todo eso fue acelerando la economía para que funcionara de una manera muy diferente que en el resto del país. En estas primeras etapas del café e incluso a principios del siglo XX, la principal fuente de producción del café fue en las parcelas. Entonces, una década después, en los 1870, nos encontramos con un auge en los precios, como pueden verlo en la gráfica, también influido por bajos costos en la producción. Y aquí también hubo, adicionalmente, un movimiento demográfico, una migración interna muy significativa. En Cundinamarca se fueron moviendo muchos de sus pobladores hacia la vertiente del río Magdalena, hacia el occidente. En Tolima surgieron Fresno y Líbano, un movimiento similar, y adicionalmente la colonización antioqueña que comenzó obviamente de Medellín, Antioquia, y se fueron moviendo sus pobladores hacia el sur, comenzando por Caldas, que fundaron adicionalmente diferentes ciudades, municipios que conocemos hoy día en el eje cafetero. El sistema de producción en Cundinamarca era muy distinto al que había en Santander. Las relaciones entre indígenas, mestizos y blancos eran muy diferentes.
En Cundinamarca se manejaba un sistema más parecido a la feudal, habían relaciones semiserviles en las que incluso muchas familias vivían dentro de la finca o la hacienda y ahí mismo trabajaban, cultivaban, hacían su vida y en muchas ocasiones también se denunció por parte de un señor llamado Juan del Corral, que después fue ministro de Agricultura, las malas condiciones de higiene, salubridad que habían dentro de esas haciendas e incluso muchas que eran consideradas como inmorales. En fin, esta década de 1870 llevó a que el café no solamente fuera un producto aislado por allá en el norte de Santander, sino que también terminó en diferentes departamentos del país. Nuestro territorio daba la característica especial de que en buena parte de él se podía producir esta planta, lo cual le dio una ventaja considerable con respecto a los diferentes países donde se plantaba el café antes de que llegara de nosotros, es decir, en las Antillas, por ejemplo, donde a la final se dejó de producir y se reemplazó por otros productos como el tabaco o el azúcar. En el caso de Cuba, esta década de 1870 coincide con el auge del sistema federal. El Partido Liberal era el que tenía el poder. Y daba la casualidad de que diferentes empresarios que estaban comenzando a jugársela por el café eran liberales también y se movían entre diferentes negocios, tanto en la ciudad como en el campo. Y como se movían permanentemente entre un lugar y otro, eso también hacía necesario el sistema de arrendamiento que les comenté antes. Y debido a las diferentes experiencias con otros productos de exportación, especialmente con el tabaco, esos empresarios conocieron por ensayo y error cómo manejar sus proveedores, sus productos, toda la cadena de abastecimiento e incluso cómo negociar y cómo exportar. Eso agreguémosle otra ventaja y es que todos estos comerciantes y todos estos empresarios tenían un fácil acceso al crédito. ¡Qué caray! Invertámosle ese negocio que se ve como interesante, hola. Pero no todo era color de rosa en este negocio y los empresarios cafeteros se tenían que enfrentar a diferentes dificultades. Pues resulta que la planta de café tarda en dar sus mejores frutos 5 años. Y esos 5 años son lo que tarda en dar retorno a la inversión. Por eso no cualquiera se podía meter en ese negocio. Había que tener en cuenta temas como la compra de la tierra, las herramientas, los animales, el sombrío, los jornales, también la importación de las maquinarias en muchos casos, aunque en otros también era bastante rudimentario el tema, especialmente se utilizaban los morteros en vez de las trillas para poder distinguir y sacar la semilla, el granito final, que es el que se tuesta y se muele. Y también habían dificultades con el almacenamiento y la reconexión. El transporte tenía sus características principales que venían heredadas desde la exportación de tabaco. Había que transportarse desde el punto A, finca o hacienda, a un punto B, el ferrocarril, y luego al puerto. La estructura del ferrocarril estaba hecha solo para la exportación, y eso explica la evolución posterior de este medio de transporte. Pero da el problema que entre la finca y el ferrocarril había mucho trecho. ¿Y ese trecho cómo se transportaba? Pues en mulas, y eso era un valor muy importante a tener en cuenta en la inversión del café. El aumento del interés del consumo, tanto en Estados Unidos como en las principales ciudades de Europa, estimularon la producción del café en nuestro país. Tanto así que las principales familias que estaban invirtiendo y comercializando el café se animaron a ser agentes exportadores y varios miembros de esas familias se establecieron en las principales ciudades de Europa para desarrollar estas operaciones de recepción de la carga y también la entrega y el pago por esa comercialización de la carga con su respectiva comisión aproximadamente entre el 3 y el 4%. Mucho más adelante, en la década de 1890, a pesar de la diversificación geográfica del cultivo del café, los precios del café decayeron.
Entonces la Guerra de los Mil Días puso en más aprietos a todo el sector cafetero. Habían dificultades en el abastecimiento, en la cosecha y mucho más en el almacenamiento. Todo eso le quitaba, disminuía la calidad al grano y al producto final, lo que hacía que los precios cayeran mucho más en el mercado internacional. Mister, tómese este tintico. What the hell is this? Uy, esta vaina se había guardado. A duras penas se recuperaba lo invertido y muchas veces eran comidos por los intereses y quebraban completamente. En Santander, por ejemplo, era donde más altos se pagaban las tasas de interés. Y llegó un momento en el que se pensaba que era el fin de la era del café. El futuro está en el caucho, mi chino. Pero después de la guerra y unos pocos movimientos después, a principios del siglo XX, llevarían al reconocimiento mundial al café colombiano, cosa que les contaré en el próximo capítulo, aquí, en Memoria Colombia, el canal que lucha contra el olvido. Ahora con correo de contacto, página en Facebook en la que encontrarás más y más contenido para conocer y entender nuestra historia. Hasta pronto.